La reflexión para este día la he titulado Impacto del avivamiento en la sociedad. Y me gustaría, como base a esta reflexión, tener 4 versículos de la palabra. 3 de ellos se encuentran en el libro de Habacuc. El primero de ellos está en Habacuc capítulo 3, versículo 2, muy conocido, que dice: Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos hazla conocer. Y el capítulo 2, versículo 14 dice: Porque la tierra se llenará del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren la mar. La tierra se llenará del conocimiento de la gloria de Jehová, así como las aguas del mar, las aguas cubren el mar. Y el capítulo 3, versículo 3 dice: Su gloria cubrió los cielos, y la tierra se llenó de su alabanza. Y el otro pasaje que me gustaría leer se encuentra en 2 de Crónicas capítulo 7, versículo 14, que dice: Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieron de sus malos caminos, entonces yo oiré de los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Sanaré su tierra. Alguien ha dicho que un avivamiento es un movimiento de Dios en el cual la iglesia es visitada por el Espíritu Santo y es transformada radicalmente, de la mundanalidad a la santidad, de la inercia a la acción y de la debilidad al poder. La esencia del verdadero avivamiento en la iglesia son vidas poderosamente cambiadas, que se manifiesta por una pasión por Dios y nos da un énfasis renovado por la santidad. Todo esto está acompañado con un impacto que se produce en la sociedad. El mejor ejemplo quizás de un avivamiento y también de una persona que originó este avivamiento es Juan Wesley. Él fue un pastor anglicano y a los 32 años de edad él se fue como misionero a Estados Unidos, a Georgia. Su intención era evangelizar algunas colonias inglesas que habían en ese lugar. Y en el viaje por barco sucedió algo interesante. Vino una gran tormenta. El mástil del barco se rompió y todos pensaban que el barco iba a naufragar. Y todos los ingleses que iban en ese barco estaban desesperados, angustiados, no sabían qué hacer. Y entonces había un grupo de hermanos ahí, los moravos, que estaban en ese barco, en ese viaje también. Y Juan Wesley fue a verlos a ellos. Y ellos estaban en el sótano y estaban cantando himnos al Señor. Y Juan Wesley quedó impactado por esta experiencia, de que estas personas no estimaban ni siquiera su propia vida, no buscaban salvar su vida y comenzaron a adorar al Señor. Él se dio cuenta que había en ellos una experiencia más profunda espiritual, en que no les importaba ni la propia vida para agradar al Señor. Cuando él regresó a Inglaterra, él comenzó a buscar esta experiencia y por 3 años estuvo buscándola en la palabra, en los cultos. Un día, el 25 de mayo de 1738, fue a una iglesia morava. Era una noche, un culto, un estudio bíblico sencillo, donde el pastor estaba hablando sobre Romanos y sobre Efesios capítulo 2 y el versículo número 7 al 9. Fue en ese momento que vino una experiencia especial para este hombre. Entendió lo que el Señor estaba diciéndole, que el justo vive por la fe y que el Señor quiere derramar su bendición sobre él. Ese día entregó completamente su vida al Señor. Fue lleno del Espíritu Santo y, como él dice, él tuvo una experiencia que cambió radicalmente su vida y también su ministerio. Alguien dijo, escribiendo la biografía de este hombre, Juan Wesley: un hombre renovado espiritualmente, produjo un avivamiento en su iglesia, lo cual condujo a una transformación de la sociedad de aquel tiempo. Como lo hemos dicho en otra oportunidad, cuando hay un avivamiento en la iglesia, el primer impacto, las primeras manifestaciones son al interior de la iglesia, son hacia adentro, son en la vida de los mismos creyentes, que el Señor viene con su Espíritu Santo y la primera cosa que hace es purificar sus corazones. Al mismo tiempo que les da un poder para poder vencer al pecado, al mundo, a la carne, para poder vivir en santidad. Y también reciben un poder para ser testigos de Jesucristo donde quiera que vaya.
y hay una renovada visión. Eso se produce hacia adentro. Pero también es cierto que cuando viene un verdadero avivamiento sobre la iglesia, hay un impacto en la comunidad, hay un impacto en la sociedad, que a veces es en la ciudad, a veces en el país, o aún lleva a muchos países también. Y eso es lo que se produjo en ese tiempo. Hay un impacto en la sociedad. Sin duda que hay muchos, pero en esta reflexión me gustaría referirme a 3 de ellos. 3 impactos que se producen en la sociedad cuando llega un verdadero avivamiento. El primero de ellos es que se produce la conversión de los pecadores. La primera manifestación de un verdadero avivamiento es que hay una profunda convicción de pecado. La gente se siente mal, el Espíritu Santo le redarguye de pecado y hay un genuino arrepentimiento, y esto trae como consecuencia un gran número de conversiones de personas al cristianismo. En el primer avivamiento en la iglesia primitiva nos cuenta que el apóstol Pedro se paró allí en el capítulo 2, versículo 41. Nos dice que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron en aquel día 3,000 personas. 3,000 personas creyeron al mensaje de Pedro y se bautizaron públicamente y creyeron en la palabra y siguieron al Señor. En un segundo mensaje dice el capítulo 4 de Hechos, versículo 4, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones eran como de 5,000 personas. En 2 mensajes, 8,000 personas se añadieron a la iglesia, se bautizaron, creyeron en el Señor y comenzaron a seguirle. Personas de todas las naciones, personas de todas las clases sociales comenzaron a añadirse a la iglesia, como dice en el capítulo de Hechos, que el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. En Hechos capítulo 13, versículo 22 dice que entonces el procónsul Sergio Paulo, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Sergio Paulo era un funcionario, era un hombre romano. Él era un funcionario del Imperio Romano, pero cuando escuchó ahí a Pablo en Chipre, él quedó impactado con este mensaje y, como dice la palabra, creyó y quedó maravillado en la doctrina del Señor. En Hechos 13:1 nos habla de los líderes que habían en la iglesia de Antioquía y mencionan 5 nombres. 2 eran conocidos, Bernabé y Saulo, pero hay 3 que se mencionan ahí que no son muy conocidos y que eran hombres públicos. Dice la palabra de Dios en este versículo: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Dice que ahí estaba Simón. A él era apodado, tenía un apodo y le decían el negro. Y él era del África Oriental, era un africano. Pero también habla de Lucio de Cirene, que era un hombre ascendiente de la raza de los árabes. Y él era del norte del África. Pero había otro hombre, Manaén. Él venía de los círculos gubernamentales de Jerusalén. Inclusive aquí menciona que se había criado junto con Herodes. Había gente de toda clase social. Habían pobres de la clase media, de los ricos, de los gobernantes, de los políticos. Venían y entregaban sus vidas a Jesús. En todos los avivamientos de la historia, grandes multitudes son salvos. Es la presencia de Dios que se mueve con libertad, que convence al pecador de su pecado, como dice Juan capítulo 16, versículo 8. Y como dice Pablo en 1 Corintios capítulo 14, 25, lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así postrándose sobre su rostro adorará a Dios, declarando verdaderamente que Dios está entre nosotros. Dice que lo oculto del corazón del pecador se hará manifiesto, y vendrá y se postrará ante Dios y declarará que verdaderamente Dios está entre nosotros, porque su Espíritu se manifiesta poderosamente. Cuando predicaban los gigantes del avivamiento, como Juan Wesley, como Charles Finney, los historiadores dicen que la gente en medio de la predicación caía postrado a la tierra y se arrepentían de todos sus pecados, confesaban todos sus pecados y no se levantaban de ahí hasta que tenían la seguridad
que habían sido perdonados. En la época del avivamiento en Nueva York en 1957, los historiadores también dicen que 50,000 personas se convertían cada semana al Señor. 50,000 personas. En un poco más de un año, casi 1 millón de la población de Estados Unidos ya era cristiana. Esto significa más o menos 1 de cada 30 personas en los Estados Unidos era cristiana. ¡Qué tremendo impacto! La gente se convertía masivamente al Señor, aceptaban su mensaje. Cuando sucede un avivamiento, hermanos, a veces Dios va a usar las estrategias más inimaginables para que los pecadores lleguen al conocimiento de Él. Como decía Habacuc, su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenará de su alabanza. Así como el agua cubre la mar, la tierra será llena de la gloria del Señor. Cuando sucede un avivamiento, Dios usa cualquier medio. En ese tiempo de Jeremías Lampier, en 1857, cuando él oraba por un avivamiento y nadie venía a los cultos de oración, y empezaron a orar, vinieron 5, 10, 20, 30, después fueron 3,000 personas los que oraban al Señor. En ese mismo tiempo que la iglesia oraba, sucedió algo inédito. Dice que Nueva York y todo Estados Unidos sufrió una de las peores crisis financieras en su historia en los Estados Unidos. Hubo un shock y un pánico financiero. En ese tiempo la bolsa de valores estalló, las fábricas quebraron, hubieron más de 30,000 personas que se quedaron sin trabajo y todo era lamentación, desesperación, había hambre. Literalmente en ese tiempo, por la oración quizás de esta iglesia poderosa, dice que se cumplió lo que el apóstol Santiago dijo allí en el capítulo 4, versículos 9 y 10. Afligíos, lamentad, llorad, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Y eso es lo que pasó literalmente. La gente se humillaba delante de Dios en desesperación y Dios lo levantaba y levantaba esta nación. La primera manifestación de un avivamiento hacia afuera es una profunda convicción de pecado que trae a los pecadores un genuino arrepentimiento y esto trae como consecuencias conversiones numerosas. Las iglesias comienzan a llenarse porque el poder del Espíritu Santo actúa, convence al pecador de justicia, de pecado y de juicio y vienen en búsqueda del Señor. La segunda manifestación o el segundo impacto que produce el avivamiento en la sociedad es que la iglesia es impulsada a realizar su obra evangelizadora y misionera. El mandato del Señor en Hechos capítulo 1, versículo 8 era: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último en la tierra. Y ellos cumplieron, hermanos, literalmente lo que el Señor había prometido. Empezaron predicando en Jerusalén. Como hemos dicho, Pedro predicó 2 mensajes y 8,000 personas aceptaron a Jesús. Algunos estudiosos de la Escritura calculan que la iglesia allí en Jerusalén tenía 17,000 miembros por lo menos. Era una mega iglesia. Y esto impactaba y revolucionaba la ciudad. Pero luego la palabra de Dios nos habla que ellos fueron a la región de Judea. Judea era una provincia y habían varias ciudades ahí. Las más importantes eran Hebrón, por ejemplo, Jericó o Belén. Habían varias ciudades y ellos fueron allá también, producto de una persecución, también llegaron a Samaria. Dice Hechos capítulo 8, versículo 5. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y hubo un gran avivamiento ahí en Samaria. Dice que la gente escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe. Y ellos oían, pero veían también las señales que hacía. Porque muchos que tenían espíritus inmundos salían de ellos dando voces, grandes voces. Muchos paralíticos, muchos cojos eran sanados, así que había gran goce en aquella ciudad. El avivamiento llegó también a Samaria y Felipe fue el instrumento que Dios usó para levantar este avivamiento. Pero luego no se quedaron ahí, fueron a la región de Asia. Y no se quedaron en Asia, pasaron hasta Europa.
y llegaron a la ciudad de Filipos, que fue la primera iglesia en Europa que se levantó, donde se convirtió Lidia, el carcelero romano, y también esta joven adivina judía, y llegaron hasta Europa. Hermanos queridos, ellos seguían adelante, predicando el Evangelio. Había un celo evangelístico, había una pasión por compartir con los perdidos la palabra del Señor. Y dice dice la palabra, que Pablo, después de haber llegado a Europa, su deseo y su sueño era llegar hasta España. En Romanos capítulo 15, versículo 24, dice: cuando vaya a España, iré a vosotros, porque espero veros al pasar. Él pensaba ir a España y por ahí parar a Roma, en Roma, y ver a los hermanos que habían allí. Y el versículo 28 de este mismo capítulo 15 dice: así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Queridos hermanos, España era el fin del mundo en este tiempo, era lo último del mundo. Aún no se había descubierto América. América se descubrió en 1492 por Cristóbal Colón. Y España era lo último. Y Pablo deseaba ir hasta España. No sabemos si llegó como era su deseo, pero lo cierto es que la palabra se cumplió. Me seréis testigos desde Jerusalén hasta lo último de la tierra. En 35 años, los discípulos llenaron con el Evangelio todo su mundo conocido. Porque cuando viene un avivamiento, hay un celo evangelístico. Hay un celo por compartir la palabra de Dios, no solamente en la ciudad, sino en otros lugares, en otros países, en otras ciudades también. Eso es lo que pasó. Y no importa quién sea la persona, Dios lo va a usar, sus instrumentos que están dispuestos a ser usados por Él. Dios usó a personas que no tenían instrucción académica, como Pedro y Juan. Los gobernadores dijeron que eran hombres sin letras y del vulgo. Pero también habían personas muy preparadas, muy educadas, como el médico Lucas, el evangelista Lucas y el apóstol Pablo. Eran muy bien preparadas. Y a través de la historia, hermanos, el Señor repite lo mismo. Va a usar a personas de diferente cultura, de diferente nivel social, de diferente educación, pero lo va a usar como instrumento de Dios. Cuando Dios derrama su avivamiento sobre la iglesia, Él empieza a buscar hombres y mujeres que serán sus instrumentos para hacer la obra que Él quiere. Y no importa quién sea, hermanos. La historia nos relata que hay muchas personas que fueron comerciantes, profesionales, a quien Dios llamó y los usó poderosamente para levantar un avivamiento. Recordamos a Dwight Moody, por ejemplo. Era un comerciante de zapatos que Dios lo levantó y lo convirtió en un gran evangelista, un gran predicador. Recordamos a los esposos Palmer, Walter Palmer y su esposa se llamaba Phoebe Palmer, canadiense, el médico de profesión. Dios lo usó junto con su esposa para predicar la santidad y levantar un avivamiento también en Canadá y en Estados Unidos. El hermano Charles Finney, que es uno de los abanderados del avivamiento en Estados Unidos. Él era abogado y Dios le trajo hacia sí y lo convirtió en un gran predicador de campañas multitudinarias. Cuando sucedió el avivamiento en Gales en 1904, Dios usó a Evan Rollins, un jovencito de 26 años. Era un hombre que trabajaba en las minas. Dios levantó a este hombre y causó un gran impacto en su sociedad, en Gales. Pero no quedó allí, las noticias llegaron a California, Estados Unidos, y ahí en la calle Azusa, en 1909, empezó otro avivamiento inspirado en lo que pasó en Gales. Y aún en nuestro continente, en Chile, se habla de un avivamiento en el año 1909 por un hermano llamado Tomás Hick, que bebió también de esa fuente. El avivamiento se había esparcido. Como dice el hermano Mark Stray, cuando llegue el avivamiento, la iglesia es avivada por el Espíritu Santo y radicalmente transformada. Y pasa de la inercia a la acción y de la debilidad al poder. Hay una renovada visión por cumplir el mandato de Dios, de evangelizar el mundo. Cuando llega el avivamiento a la iglesia, es impulsada a hacer esta labor evangelística y misionera. Cuando llega el avivamiento, en primer lugar, dijimos que produce una conversión en los pecadores. En segundo lugar, la iglesia es impulsada a su obra evangelizadora y misionera.
Y en tercer lugar, la sociedad es transformada. Aun cuando la transformación social no es uno de los propósitos primordiales del avivamiento, cuando ha sucedido un avivamiento en la historia de la iglesia cristiana, siempre la sociedad ha sido impactada, ha sido cambiada, ha habido una transformación en ella. En Hechos capítulo 17, versículo 6, los gobernantes en el tiempo de la iglesia primitiva decían, se referían a los discípulos, a los cristianos que llegaban a sus ciudades: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Porque la presencia de estos hermanos, su sola presencia, trastornaba al mundo de su época, trastornaba el mundo político, trastornaba el mundo religioso, impactaba, su sola presencia impactaba la sociedad de aquel tiempo. La reforma de Lutero y de Calvino en los años 1400 dicen que fue la fuerza principal que ayudó para sacar a Europa de la pobreza y convertirlo en una potencia. Lo mismo se dice el avivamiento del hermano John Wesley ahí en Inglaterra. Produjo un movimiento por la justicia social. No solamente le decían a Wesley que era un predicador de la santidad, sino también que era un profeta de la justicia social. Porque él levantó su voz en contra de las cosas que estaban mal de la sociedad en su tiempo. Por ejemplo, él levantó su voz contra la explotación que había en las minas. En las minas había trabajando aún mujeres y niños. Y la jornada de trabajo eran casi 16 horas. Él trabajó muy fuerte a nivel del Parlamento y a través de sus protestas para que se regulara las 8 horas de trabajo que tenemos hasta ahora. También él habló muy fuerte contra la esclavitud. Y no fue cuando estuvo vivo él, pero después sus discípulos llegaron al Parlamento inglés, como Wilberforce, y ellos cambiaron las leyes y abolieron la esclavitud. También hicieron trabajos en la educación, cambiando el sistema educativo. Había mucha ignorancia. Él trabajó con varias personas, entre ellos trabajó con el hermano Reis, que empezaron la escuela dominical para enseñar a leer y escribir a los niños que no sabían. En ese tiempo había mucha prostitución, dice que cada 3 casas había una cantina y el licor corría como si fueran ríos en las calles. Pero eso fue cambiado también. No solamente el sistema educativo, pero el sistema de salud, el sistema carcelario. Todas esas cosas fueron impactadas. Y los historiadores dicen que la historia de Inglaterra se partió en 2, antes de Wesley y después de Wesley. Porque ahí Inglaterra comenzó a surgir como una potencia que hoy es en el mundo. Eso podemos verlo en cada avivamiento. Si revisamos el avivamiento en Gales con el hermano Evans Roberts, dicen que cuando vino este avivamiento, ya las cárceles estaban vacías, ya los policías no tenían trabajo. Las bandas musicales de los policías dicen que iban a las iglesias para tocar y cantar los himnos. Las cantinas fueron cerradas. Aún los estadios fueron cerrados porque ya no había gente que iba para allá si no se iban a la iglesia. Dice que los comercios cerraban en ciertas horas para que la gente pueda asistir a la iglesia. Fue un impacto en la sociedad, donde ya no había gente en las cárceles, ya no habían presos porque no habían problemas sociales. Hermanos, como dijo cierta pastora, cuando empezó su iglesia en un barrio aquí en Colombia, o una iglesia pequeña, dijo: hermanos, muy pronto esas 3 ollas que venden drogas van a salir de aquí. Y cuando le preguntamos por qué estaba tan segura de esto, ella dijo algo tan sencillo, un concepto tan simple, pero tan profundo. Ella dijo: cuando la luz llega, las tinieblas desaparecen. Y es así, hermanos, hubo un impacto. Y ese impacto en la sociedad contagió a otros hombres y mujeres para hacer lo mismo. En el año 1865 se fundó la Iglesia del Ejército de Salvación. Sus fundadores eran William Booth y Catherine Booth. Y ellos nacieron para ministrar a los más pobres, a los desamparados, a las prostitutas, a los alcohólicos, a los drogadictos. Y esto fue un impacto en todo el mundo. En ese tiempo también los historiadores cuentan que las tabernas quedaron vacías. Los juegos de azar
se cerraban porque no tenían clientes, no tenían trabajo. Cuando se sucede un avivamiento en la iglesia, ahí seremos lo que Jesús dijo que debe ser la iglesia. Ahí seremos sal, que preserva la sociedad. Ahí seremos luz, que guía al mundo. Ahí seremos la levadura, que leuda la masa, que afecta a la masa, a la sociedad. La sal, la luz, la levadura afecta a la sociedad. Porque cuando llega la luz de Dios, las tinieblas del mal desaparecen. Cuando hay un verdadero avivamiento, hermanos, hay un impacto en la sociedad, hay un impacto en la comunidad. No pasa desapercibido y muchas cosas son cambiadas porque las personas convertidas que están en lugares de poder tienen otra mentalidad y hay una bendición para la sociedad. 3 impactos que produce el avivamiento en la sociedad. En primer lugar, una profunda convicción de pecado que trae un arrepentimiento genuino que produce conversiones numerosas. Las iglesias se llenan. En segundo lugar, hay una renovada pasión por cumplir la gran comisión, por cumplir la obra evangelizadora y misionera, aún mucho más allá de nuestras fronteras. Y en tercer lugar, la sociedad es transformada. Aun cuando esta transformación de la sociedad no es una prioridad, no es un propósito del avivamiento, esto se da, porque los grandes avivamientos siempre impactaron la sociedad. El reformador John Knox de Escocia, él tenía una oración de todos los días al Señor y él le decía: Señor, dame Escocia o me muero, o dame la muerte. Porque él no se podía contentar con menos. Escocia necesitaba ser salvo y este hombre Knox iba a dar la vida por esto. Juan Wesley decía en su oración y animaba a toda la iglesia. Él decía esto: asalte el trono de la gracia y persevere allí, y misericordia vendrá de lo alto. Ore, clame, llore, gima y espere hasta que la misericordia de Dios venga de lo alto. Los biógrafos de Evan Roberts decían que él, cuando oraba, se quebrantaba llorando amargamente. Él pedía que Dios le doblegue delante de su presencia. Y él dice que tenía tiempos de agonía en oración, con lágrimas corriendo por sus mejillas, con su cuerpo encorvado de dolor. Él sentía el dolor de su sociedad y clamaba por ella. Hermanos, hermanas, necesitamos clamar por un avivamiento. Y no debemos parar hasta cuando la respuesta sea hecha entre nosotros. En Isaías capítulo 57, versículo 15 dice: porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y en la santidad, pero también habito con el quebrantado y humilde de espíritu. Y escuche esto: para reavivar el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Para reavivar, para vivificar, para dar un avivamiento en aquellos que le buscan con todo el corazón. La promesa del Señor en Isaías 44:3 es: yo derramaré de mi espíritu sobre tu generación. Tenemos que disponernos, queridos hermanos, a consagrar nuestras vidas a Él. Esto tiene que empezar con cada uno de nosotros, contigo, conmigo. Debemos de estar dispuestos a consagrar nuestra vida al Señor. Antes que veamos cosas grandes que el avivamiento puede producir en la sociedad, debemos experimentar un avivamiento personal en nuestra propia vida, queridos. El lema de este año para la iglesia es: Señor, hazlo otra vez. Este es un clamor hacia el Señor. ¿Estás tú dispuesto a consagrar tu vida al Señor? ¿Estás dispuesto a decirle al Señor hoy: Señor, hazlo otra vez, pero empieza conmigo? Si es así, te invito a que hagas conmigo esta oración. Señor Jesús, gracias por tu palabra. Gracias por tus promesas. Gracias porque hoy me dices que tú deseas derramar tu Espíritu Santo en mi generación. Gracias, Señor. Como iglesia lo necesitamos. Nuestra sociedad lo necesita. Así como lo hiciste en la iglesia primitiva, como lo hiciste con Evan Roberts ahí en Gales,
con Juan Wesley en Inglaterra o Charles Finney en Estados Unidos. Hazlo otra vez, Señor, pero empieza conmigo. En el nombre de Jesús. Amén. Recuerda, querido hermano, hermana, que cuando viene un avivamiento en nuestras vidas, hay pasión por Dios, hay hambre por su palabra, hay hambre por santidad, hay amor por los perdidos. Y en medio de todo esto, el Señor impacta nuestra comunidad, nuestra ciudad, que tanto necesita el amor del Señor. Eso es exactamente lo que necesitamos hoy. Sigamos clamando al Señor por un avivamiento. No paremos. Clamemos a Él, no descansemos. Y paremos solo cuando haya venido la respuesta del Señor, como dice su palabra, hasta que su misericordia haya llegado sobre nosotros. Que Dios te bendiga. Amén.